¿Qué tal amigos? Bienvenidos al módulo de formulación en Excel. En esta ocasión vamos a utilizar como referencia el archivo o como guía, el archivo que se llama guía de fórmulas, el cual les estaré compartiendo a través de la plataforma. Este archivo contiene una reunión de formulación y nos va a servir muchísimo para los diferentes temas que iremos tratando a lo largo de este módulo. Lo primero es su uso. Ustedes van a encontrar que contiene pues una tabla de contenido. Es el mismo archivo que también vamos a usar cuando veamos el módulo de intermedio y el módulo más avanzado, y con este vamos a ir explorando las diferentes opciones que vamos a trabajar a lo largo del curso. Lo primero que hay que ver es que tiene unos textos con hipervínculos, los cuales vamos a ir seleccionando. Por ejemplo, en el primer tema que vamos a darle ir a, ahí vamos a ubicarnos sobre la descripción del tema que vamos a tratar. Van a ver algunos ejemplos que serán realizados con acompañamiento del docente y otros ejemplos que van a ser realizados directamente por cada uno de ustedes como trabajo autónomo. Una vez finalizado el tema, vamos a darle subir haciendo clic sobre estas palabritas y luego darle clic acá en la parte donde dice volver a la tabla de contenido, y desde ahí navegamos sobre el archivo y podremos ir seleccionando los distintos apartados. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar corresponde a la formulación básica, los operadores, y para ello vamos a irnos a fórmulas básicas. Hagamos un clic, por favor, y seleccionaríamos el primer tema. ¿Qué son las fórmulas básicas? Son las fórmulas que requieren los operadores más básicos. Lo primero que vamos a hacer es dar un reconocimiento a cada uno de los operadores que encontramos en Excel, y vamos a encontrar primero la definición de fórmula. Toda fórmula en Excel va a ir iniciando con el signo de igual o con el signo de más. Para compatibilidad, las versiones anteriores de Excel como Lotus y QPro utilizaban el signo de más, y Excel incorporó el uso del más también. También es muy útil porque siempre lo vamos a encontrar en nuestro teclado extendido en la parte derecha, entonces va a ser de más fácil alcance pues en caso de realizar una fórmula utilizando el más. Digamos que no hay ninguna restricción en cuanto al uso del más o el igual, cualquiera puede formular con cualquiera de estos dos símbolos, pero sí es necesario para iniciar una fórmula. Dentro de los operadores que nosotros vamos a encontrar en Excel, vamos a encontrar tres tipos. Encontramos lo que corresponde a los operadores normales matemáticos. Están los operadores lógicos que se van a utilizar para funciones de lógica, y los especiales que se van a utilizar indistintamente en cualquier tipo de función. Dentro de los operadores matemáticos pues vale la pena resaltar el operador suma, que es muy sencillo, utilizado para sumar dos valores. Pueden ser valores que estén dentro de la celda o valores independientes fuera de la celda. Veamos un ejemplo. Vamos a colocar igual para una fórmula. Observen que cuando coloco el igual, Excel inmediatamente entra en modo introducir, y lo vemos aquí en nuestra barra de estado porque está esperando que introduzcamos la fórmula o función. Vamos a colocar 5 más el operador de suma 3 y procedemos a dar enter para obtener el resultado. Podemos observar en nuestra celda el resultado de la suma utilizando el operador de suma es 8. El otro operador que vamos a utilizar es resta, es el menos. Otro que vamos a encontrar es el de multiplicación, que es el llamado asterisco. Luego vamos a encontrar el símbolo, el operador slash o el de división, que vamos a utilizar para dividir dos valores. Ejemplo, vamos a utilizar esta vez el más 8 dividido entre 2. Ese sería el operador de división, que lo encontramos en nuestro teclado extendido. Y vamos a encontrar un operador que sirve para sacar raíces y sacar una potencia, es decir, elevar un número a una determinada potencia. En este caso vamos a colocar igual. Observen que estoy utilizando cualquiera de los dos para iniciar fórmula. Vamos a coger el número 5 y lo vamos a elevar con el símbolo de potencia, que se llama también circunflejo. En este caso se puede utilizar también el teclado extendido y utilizar la combinación de teclas al 94.
pero solamente utilizando su teclado extendido. Presionamos la tecla Alt y 94 y podemos obtener el símbolo llamado circunflejo. 5 elevado a la 3. 5, utilizamos el símbolo de circunflejo y el 3. Sería 5 por 5 por 5, total 125. Ese es un operador matemático que se utiliza para potencia y más adelante también lo vamos a ver cómo utilizarlo en raíces. Esos son los operadores matemáticos que vamos a encontrar en Excel. Otros operadores que vamos a encontrar pues son los operadores lógicos, que los vamos a utilizar para realizar pruebas lógicas. En un apartado más adelante vamos a analizar muy bien el tema de las pruebas lógicas. De momento les puedo decir que si escribimos con un signo igual y le colocamos, por ejemplo, 5, el operador que encontramos acá, que es el símbolo de mayor que, lo encuentran en su teclado, muy cerca a la parte inferior izquierda, al lado de la tecla Shift, mayor que 5, mayor que, lo que estamos haciendo es como una especie de afirmación o una prueba lógica. En este caso le estamos diciendo a Excel que revise o que verifique si 5 es mayor que 2. Y al ser prueba lógica, Excel le evalúa como verdadero y falso. Eso lo hace con cualquiera de estos operadores lógicos. Va a realizar pruebas lógicas y los resultados van a ser siempre verdadero o falso. Y vamos a encontrar operadores especiales como por ejemplo los paréntesis circulares para agrupar fórmulas, ya lo vamos a ver más adelante. El operador de rangos, que ya lo habíamos utilizado para indicar un rango, siempre lo vamos a hacer con 2 puntos. El separador, que lo utilizamos para separar funciones y también lo vamos a utilizar para separar rangos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero darle, por ejemplo, este rango que estoy seleccionando acá, vamos a pintarlo de un color como para tenerlo más claro. Ese rango que yo estoy seleccionando ahí básicamente es la composición de varias celdas y normalmente va a tener la celda inicial y la celda final. Es decir, que como rango va a ser el rango K13, 2 puntos, L17, es decir, el nombre de ese rango sería K13, 2 puntos, L17, y entonces los 2 puntos se utilizan para denotar el rango. K13, perdón, acá quedó un error, hasta L17 sería este rango que va hasta acá, de acá hasta acá, ¿listo? De hecho es L18, ¿no? Vamos a corregirlo acá. Si ese rango lo quiero unir con otro rango, por ejemplo con este rango de acá, que sería el rango N13 o 18, vamos a colocarlo acá, N13 hasta O18, entonces irían 2 puntos, serían 2 rangos diferentes, ¿cierto? N13 o 18 que correspondería a este, solo voy a darle acá bordes. Si yo quiero esos 2 rangos unirlos en una fórmula, entonces utilizo este símbolo de punto y coma, que también es separador, que de hecho aquí sería como más bien de unión de los 2 rangos. En ese caso lo escribiría de la siguiente forma: K13, 2 puntos, L18 unido con el rango N13, 2 puntos, O18. Esto lo vamos a utilizar más adelante en formulación y vamos a poder observar los diferentes resultados. De momento, con este enunciado le estaría diciendo que son los 2 rangos unidos, es decir, como si hiciera este tipo de selección, seleccionando los 2 rangos K13, L18, N13 o 18, y para eso utilizaría el separador de 2 puntos. Texto se incluye con comillas, y siempre que en fórmulas vayamos a incluir un texto que queramos que salga dentro de la fórmula, vamos a encerrarlo dentro de comillas. Referencia de celda también es muy importante, y para anclar celdas vamos a utilizar el signo de pesos, y eso lo vamos a ver en el módulo de referencias de celdas, también en esta parte básica. Y concatenación, que es básicamente unión, el cual vamos a utilizar para unir valores de diferentes celdas y que nos salgan en una sola celda. Listo, entonces esos serían los operadores básicos de Excel, los matemáticos, los lógicos y por supuesto aquellos especiales que vamos a utilizar en formulación. Vamos a realizar el ejemplo que se nos pide. En estos casos, en la celda amarilla siempre nos va a pedir una fórmula
dice cree una fórmula en esta celda en la cual se sumen los dos valores. Entonces, como de momento manejamos el operador de suma, vamos a iniciar con igual. Vamos a colocarle la primera celda, en este caso solo haciendo clic él nos anota la celda. También podríamos escribirla B24 más y vamos a darle C24. Presionamos Enter. Un detalle importante que tiene antes de presionar Enter es el hecho de que Excel nos muestra con colores las celdas que están involucradas en la fórmula. En este caso una azul para la primera y un rojo para indicar la segunda fórmula. Vamos a presionar Enter y de esta manera obtendríamos el resultado de la suma. En este ejercicio que se ha propuesto acá vamos a realizar operación de suma con el símbolo de más de estos dos números, la resta, multiplicaremos los dos números, haremos la división entre los dos números, vamos a coger el número 1 y lo vamos a elevar a la 2 y en la segunda vamos a coger el número 2 y lo vamos a elevar a la 3. Por ejemplo, vamos a realizar aquí la resta. Igual, iniciamos nuestra fórmula, damos clic en la primera celda, vamos a darle menos y damos clic en la segunda celda y luego presionamos nuestra tecla de Enter para obtener el resultado. Si tienen alguna duda de la fórmula, observen que aquí tiene una pequeña descripción que nos indica qué es lo que se debe hacer en este caso. Vamos a realizar la potencia, entonces vamos a coger el número 1, vamos a colocarle el símbolo del circunflejo, en este caso decíamos que es al 94 si tienen teclado numérico, si tienen un portátil, si tienen que buscarlo dentro de su teclado, y le vamos a colocar 2, o sea quedaría el número 1 elevado a la 2, lo cual sería 45 por 45, entonces nos dice que sería 2025. Vamos a hacer a las personas que están hasta ahora iniciando en el tema, yo sé que es muy fácil aquí seleccionar y arrastrar, pero la recomendación que les daría es que hicieran una a una las fórmulas. Esto les va a dar un mejor manejo, les va de pronto a afianzar el conocimiento y sobre todo a retener sobre cuáles son los operadores, porque pues ya que con la práctica pues uno va a retener un poquito más esa información. Entonces esa es la recomendación. Luego viene un ejemplo para calcular el porcentaje. Vamos a utilizar tres métodos diferentes para sacar un porcentaje. En este caso vamos a utilizar la forma 1. ¿Cuál es la forma 1? Entonces, para sacar un porcentaje, básicamente nosotros en Excel tenemos una forma que es directamente por el porcentaje, que es muy fácil de entender. En este caso, si queremos sacar el 25% del número que tenemos acá, basta con abrir fórmula, o sea, igual, vamos a colocar el primer elemento por y le vamos a escribir 25 y le vamos a colocar el símbolo de porcentaje. En este caso sería por el 25%, es la forma más clara, y lo que haría sacar es el 25% del valor que se encuentra en la celda B42. Vamos a dar Enter y obtendríamos ahí el 25%. ¿Qué otra fórmula tenemos? ¿Qué otra forma? Pues matemáticamente también podemos hacer multiplicar este número directamente por 25 y dividirlo entre 100, que es normalmente como se haría una fórmula de un porcentaje. Entonces vamos a coger el número, vamos a darle por 25 y lo vamos a dividir entre 100. Esa sería otra forma de sacar el porcentaje, el 25%. El segundo método, entonces podemos comprobar que es exactamente igual el resultado, pero hemos utilizado, lo podemos comprobar en nuestra barra de fórmulas, un método diferente. ¿Y qué otra forma tenemos? Resulta que el 25% es lo mismo que tener 25 dividido entre 100, es decir 0,25, es decir que nosotros podemos hacer una multiplicación de este valor por 0,25. En este caso recuerden que la coma está configurada en mi computador para decimales, y si su computador tiene configurado el punto, debe usarlo es con punto. Todo depende de la configuración de su computador. Para estos computadores latinoamericanos la configuración es con coma. Vamos a darle entonces H42 por 0,25, ese sería un tercer método, el cual obtendríamos el mismo resultado.
Bien, les dejo planteado el ejercicio para que obtengan los 3 porcentajes que aparecen acá utilizando los 3 métodos que ya vimos en el video. Jerarquía de las operaciones en Excel. Cuando se utiliza una combinación de 2 o más operaciones en una fórmula es importante considerar que existe un orden que Excel sigue para resolver operaciones. Básicamente existe lo que se llama una jerarquía, que es el orden con el que Excel va a resolver una operación cuando encuentra diferentes operadores en la misma línea de la operación. Esto quiere decir que normalmente Excel va a utilizar primero o va a resolver primero aquello que encuentre entre paréntesis, luego se va a ir por las potencias, luego por las multiplicaciones y divisiones y por último va a dejar las sumas y las restas. También vale la pena resaltar que si hay también operaciones de relación, o sea, operaciones de estas que utilicen operadores lógicos, esas van a quedar siempre en el último lugar. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo escrito acá. Si yo tengo una fórmula 6 más 5 por 4, el resultado sería 26. Básicamente esto se debe a que Excel realiza primero la multiplicación de 5 por 4, que daría 20, y al resultado le añade el 6, o sea, realiza la suma de 6 más 20, lo que daría como resultado 26. ¿Listo? Vamos a realizar, aquí ya está realizado el ejercicio. Si colocamos en la misma línea 6 más 5 por 4, el resultado sería 26. Diferente a que si él hiciera primero 6 más 5, lo cual le daría 11 por 4, daría otro resultado, daría 44. Entonces es diferente, ¿no?, el orden que lleva Excel. Observemos que en este caso se está respetando el orden de jerarquía porque dice que la multiplicación o división es una operación que va por encima de la resta. Entonces si encuentra en la misma línea una multiplicación con una suma, él hace primero la multiplicación y el resultado luego hace la operación de suma por el orden que tenemos acá. Bien, veamos la siguiente, dice 6 por 4 dividido 2. En este ejercicio se ve que primero Excel va a realizar en orden, como tenemos multiplicación y división en el nivel 3 de jerarquía. En este caso se efectúa de izquierda a derecha, 6 por 4, 24, y luego el resultado lo divide entre 2. El resultado sería entonces 12, por eso nos da el resultado de 12. Y acá tenemos un tercer caso donde tenemos igual 20 menos 5 por paréntesis 10 menos 8. En este caso vamos a encontrar que la primera operación que va a realizar Excel corresponde a lo que encuentra dentro de paréntesis, es decir, 10 menos 8. 10 menos 8 le daría 2 y luego, según el orden de operadores, vamos a encontrar que multiplica 10 menos 8, el resultado sería 2, multiplica 5 por ese 2, lo cual le daría 10, y por último se efectúa la resta de 20 menos 10, obteniendo el resultado de 10. Ese sería básicamente el resultado y el orden que maneja Excel en las operaciones. Es decir, Excel ya tiene un orden de operadores y nosotros lo que podemos hacer en cualquier momento para garantizar que se modifique ese orden es utilizar los paréntesis. Los paréntesis nos pueden cambiar el orden que ya él tiene en sus operaciones y priorizarlo. Por ejemplo, acá en el último ejemplo, la resta se realizó primero ya que estaba entre paréntesis y luego siguió el orden normal de multiplicación y la última resta la realizó al final. En este ejercicio, por ejemplo, vamos a utilizar la siguiente orden de operadores. Se pide que sumemos las compras y las multipliquemos por la cantidad. Vamos a sumar esta compra más esta compra y la vamos a multiplicar por cantidad. No lo puedo dejar así porque si lo dejara de esta manera, él realizaría la multiplicación de la compra 2 por 3 y le sumaría la compra 1, ya que la multiplicación va primero que la suma. Veamos cuánto nos da, 64. En este caso se nos pide que sumemos primero las compras, luego vamos a añadir un paréntesis acá, el cual cerramos antes del asterisco. Es muy importante, ese orden debe quedar antes del asterisco para que el resultado no lo multiplique luego por la cantidad. Y el resultado, como podemos ver en el ejercicio, cambia totalmente.
Como último, dejo planteado el ejercicio de comisiones en el cual se pide que calculemos las comisiones de los meses de los vendedores, las comisiones de enero, febrero y marzo, utilizando la función de suma, pero le vamos a sacar el 10%. En este caso se pide entonces primero la suma, vamos a sumar estas comisiones más las comisiones de febrero más las comisiones de marzo y multiplicarlas por el 10%. Recuerden que hay tres métodos de porcentaje, pueden utilizar el que ustedes quieran. En ese caso el resultado que me da es 5.200 euros, pero en este caso hay un error porque no usé paréntesis, entonces él multiplicó simplemente las comisiones de marzo por el 10% y le está sumando enero y febrero. Un error gravísimo porque entonces estaríamos calculando mal comisiones. Vamos a abrir paréntesis acá y cerrar antes del 10% para obtener el resultado diferente, ¿no? 790 euros. Les dejo entonces la recomendación a las personas que hasta ahora están iniciando en el tema de formulación que realicen cada uno de estos manualmente. Los que no, pues pueden utilizar el botón de llenado, que también es una opción, pero digamos que para reforzar un poquito el tema es bueno que lo practiquen. Bien, entonces esta sería la primera parte de formulación y estos serían el manejo de los operadores en Excel. Vamos a volver a la tabla de contenido.